¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña William Serafino, politólogo, periodista, investigador, jefe de redacción del portal de investigación política estratégica Misión Verdad. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Oscar, por invitarme nuevamente a tu programa. Diversos analistas han calificado lo que ocurre hoy en Venezuela como un golpe de Estado en marcha, con ingredientes de guerra híbrida, no convencional. ¿Podrías ayudarnos a caracterizar este nuevo plan insurreccional contra el gobierno bolivariano? Sí, primero que no es un golpe de Estado al que estamos acostumbrados desde el punto de vista institucional, que tiene el componente militar visible, sino que estamos atestiguando la importación, algo mecánica y algo automática, de lo que sucedió en Libia en el año 2011. El mismo manual. Es el mismo formato de esta fórmula de un país, dos gobiernos. Un país, dos gobiernos para, digamos, con especie de gobierno paralelo, artificial, que se ha montado acá en Venezuela, reproduce esa misma coordenada del escenario libio. ¿Qué busca esta estrategia de doble poder? Yo creo que busca dos elementos fundamentales. Primero, ser un instrumento de caos hacia el país, generar ingobernabilidad, generar zozobra, generar terror, y también generar una especie de enfrentamiento generalizado donde en apariencia dos gobiernos se están disputando la renta, los recursos y el control institucional, político y territorial del país, justamente como sucedió en Libia. Y otro elemento fundamental, que si nosotros analizamos la evolución de las sanciones, justamente este gobierno paralelo viene a suplir uno de los objetivos que no han logrado ni por la OEA ni por el Grupo de Lima, que ha sido la captura de los recursos petroleros venezolanos, de los activos en el exterior, y ahora con este gobierno artificial parecen tener, digamos, los elementos legales, los argumentos jurídicos para lograr esa cooptación de los recursos. Ahora, la estrategia de doble poder que se está aplicando en Venezuela tiene pocos efectos prácticos para la oposición, que finalmente no controla nada y no decide nada, salvo aquello que tenga repercusión internacional o respaldo internacional. No fue como el caso de Bolivia, de Libia, que incluso hubo territorios ocupados. Sí, además que eso es una diferencia. Aquí están importando el modelo, pero está sucediendo al revés. Es decir, el Consejo Nacional de Transición Libio, que fue reconocido por más de 90, 100 países de la comunidad internacional, fue el punto terminal de ya una ocupación que venía por vías irregulares, financiada por la OTAN y por los Estados Unidos, que había logrado que el control territorial estuviera en manos de mercenarios y paramilitares. Justamente a raíz de ese control precondición no se da en Venezuela. No se da, y además que allá no solamente el control territorial, sino que en los puertos de Bengasi y en otras ciudades tenían también el control del recurso petrolero. Es decir, tenían no solamente el control del territorio como tal, sino de los principales recursos energéticos de Libia. Eso permitió que se consolidara mucho mejor la estrategia y que se diera de facto que había un gobierno ya operando y que sus principales dirigentes estaban en el exilio. Justamente ya antes de la resolución de la ONU que justifica la intervención de la OTAN, ya se había dado el proceso de reconocimiento al gobierno libio como un instrumento para justificar la intervención internacional. Si no se da esa precondición, si no se ha dado esa precondición en el caso de Venezuela, ¿podríamos hablar de un fracaso de la estrategia o estaríamos ante un redireccionamiento? Digamos, yo creo que en términos concretos, en términos específicos, en la actualidad no existe un gobierno paralelo en Venezuela. O sea, hay que desmontar eso. No es un gobierno artificial creado por las redes sociales. Sin embargo, yo creo que ellos colocaron las expectativas muy altas. Yo creo que es un elemento fundamental. Es decir, ellos vienen aumentando la presión económica, la presión financiera, nos han robado los recursos. La presión sobre las Fuerzas Armadas. La presión sobre las Fuerzas Armadas, es decir, han colocado las expectativas muy altas. Y cuando colocas las expectativas muy altas, tienes que mostrar un resultado, tanto política interna de los Estados Unidos como para el mundo. Es decir, tienes que mostrar autoridad y que tienes capacidad de influencia en lo que ellos llaman su patio trasero. Entonces, esas expectativas altas, si en el tiempo que está por venir, te estoy hablando en términos de semanas, en términos de pocos meses, no hay un cambio de régimen como ellos lo proyectan, obviamente toda esa estrategia se le va a revertir. Sobre todo porque también las sanciones están generando un daño colosal, visible en la economía venezolana. O sea, un país que depende netamente del ingreso petrolero de cada $100, 95 son por el ingreso de la renta, y embargas el petróleo venezolano, bloquea las transacciones. Es lógico que en el tiempo por venir ese costo político y ese costo económico se te va a revertir en tu contra si no logras salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces se han vuelto presos incluso
de su propia estrategia y colocando estas expectativas tan altas, puede incluso conducir a un escenario de nueva frustración, de nueva caída moral en las bases opositoras, que obviamente va a permitir una rearticulación del chavismo. Yo creo que el conflicto todavía está en su definición. Venezuela se está jugando su destino y también se lo está jugando en cierto punto América Latina y el mundo. Es decir, en Venezuela como epicentro geopolítico se están definiendo grandes rasgos del derecho internacional y grandes rasgos del sistema internacional. Se está definiendo si Estados Unidos podrá frenar su declive como potencia. Incluso esto lo reconocen los mandos militares estadounidenses. Yo quisiera que profundizáramos sobre la perspectiva geopolítica que está definiendo el conflicto venezolano y con Estados Unidos. ¿Qué implicaciones geopolíticas, qué nuevo orden internacional se está buscando? Pero después de que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. William, te preguntaba sobre el nuevo orden internacional que se pretende con Venezuela, con los movimientos que se están dando alrededor de Venezuela. Venezuela hoy es una pieza estratégica en este nuevo tablero geopolítico. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se está definiendo hoy en el planeta? Antes de entrar en esa definición, yo creo que es importante partir de un antecedente. Recuerda que hace 3, 4 meses se definió ya que Siria ganó la guerra. Siria ganó la guerra en Medio Oriente y contra una campaña de asedio paramilitar, de inserción de grupos terroristas. No solamente ganó Siria, sino que se evitó el reordenamiento de Oriente Medio como una región satelital de los Estados Unidos para, digamos, desconectarla del proyecto euroasiático de Rusia y China. Es decir, lo que se logró ahí con la victoria siria, que tiene implicaciones incluso civilizatorias. En términos geoestratégicos, el Medio Oriente está muy complicado para los Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Venezuela es una reacción a eso. Es decir, no pueden controlar, reordenar el Medio Oriente, que venía desde un proyecto conocido como las Primaveras Árabes, que buscaba una fragmentación, un caos permanente en el Medio Oriente que le permitiera extraer los recursos naturales por un lado, y por otro, que el proyecto euroasiático, como te comentaba, ruso y chino, no se extendiera hacia Medio Oriente. Ahora ya que ese conflicto está cerrado, que incluso Trump retiró las tropas y ahora está todavía, incluso ese retiro de tropas le costó el cargo a James Mattis, el pasado secretario de Defensa de Trump. Ahora, bueno, han decidido descargar todas las baterías y reorientar su política exterior y sus intereses geoestratégicos hacia Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Y ya lo reconocen los mandos militares estadounidenses. Estados Unidos está en un momento de possupremacía. Es decir, ya los mandos militares reconocen que no es el hegemón global, que el plan de una hegemonía liberal basada en el sistema internacional wilsoniano después de la Segunda Guerra Mundial fracasó, que Estados Unidos no tiene la suficiente capacidad y autoritas para gobernar el mundo a su imagen y semejanza, y que luego del fracaso de la guerra de Irak, luego el fracaso en Medio Oriente y también el papel de rechazo que ha tenido en América Latina después de un siglo de intervenciones, ha generado una reducción de su capacidad de influencia a nivel global. ¿Qué es lo que se está definiendo en Venezuela? Estados Unidos está en un declive tanto por sus niveles de deuda como por su escasez de recursos naturales y por obviamente su papel negativo que está generando en las relaciones internacionales. En Venezuela se está definiendo si ese declive se puede detener al menos un tiempo y si Estados Unidos puede recomponerse paulatinamente para ir a una competencia geopolítica con China. Ha habido una restauración de los factores más conservadores total, de América Latina. Es que la administración Trump es justamente el síntoma de una crisis estructural a lo interno del poder estadounidense de cómo van a definir y cómo van a tratar de reordenar el imperio. Y ahí hay un conjunto de contradicciones que son bastante visibles, pero al mismo tiempo que se está definiendo si Estados Unidos declina y, digamos, si logra recomponerse en Venezuela a partir de sus recursos naturales y a partir de utilizar a Venezuela como un mecanismo, como un recurso para terminar de destronar todos los proyectos de integración regional, que son ideas de Chávez, ideas del bolivarianismo, del chavismo, que le habían permitido generar un equilibrio y un contrapeso a la política de Estados Unidos en la región. Por un lado se está definiendo eso, y por el otro lado se está definiendo si el orden multipolar, pluricéntrico,
que está siendo encabezado por actores como India, Irán, China, Rusia, va a lograr replantear el derecho internacional lejos de la diplomacia de las cañoneras, y si este orden multipolar realmente se va a instalar como un sistema de relaciones globales estable en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que Estados Unidos ya no puede, digamos, como imperio, se está desestructurando, se está fragmentando, y en consecuencia todo el orden occidental. Entonces ahora estamos en una especie de transición geopolítica, de distribución del mapa de poder, donde el próximo hegemón global no va a ser occidental, ¿no? Que podría ser China, y que es el que más lo disputa en términos económicos, y también Rusia, que también lo disputa en términos militares. Eso es una gran conflagración geopolítica que tiene implicaciones que todavía nos tocará en el tiempo poder describir a profundidad. ¿Hasta dónde puede llegar China y Rusia en el caso venezolano? Bueno, en el caso venezolano, yo creo que ellos han aprendido muchísimo, y así también las revistas militares, los analistas, los think tanks que producen pensamiento geopolítico en China y en Rusia, están conscientes de que no se puede permitir otra Libia. De que no se puede permitir otra Libia, porque sería ya terminar de generar una ley de la selva internacional donde también su proyecto geopolítico estaría condenado. ¿Qué es lo que sucede? Pareciera que son intereses contrapuestos y que muy contradictorios. Estados Unidos necesita el caos y su estrategia para evitar que China aterrice con fuerza como un actor de predominio global. Y los chinos necesitan, y los rusos también necesitan, estabilidad en zonas de interés geoestratégico para que todo su proyecto de inversiones, de proyectos de mega infraestructura y su integración comercial a partir de las nuevas rutas de la seda pueda consolidarse. Entonces a Estados Unidos ya no le queda ninguna otra alternativa que no sea, en cada zona donde hay importantes recursos naturales, importantes países como Venezuela que le hacen contrapeso geopolítico, que le hacen contrapeso regional, es una estrategia de caos, incluso de muchísima improvisación, de muchísimo va viniendo y vamos viendo, para generar un aislamiento por parte de sus socios internacionales fundamentales, como lo son Rusia, China y ahora Turquía, desde el año de 2016, y que, digamos, Venezuela entre en una situación de Estado fallido, como lo han querido proyectar a nivel mediático, y que ellos puedan realinear a Venezuela geopolíticamente, como lograron realinear a Brasil, como lograron realinear a Argentina y como lograron realinear a Ecuador. Pero pareciera que esta estrategia está rindiendo frutos, avanzando en América Latina. La correlación de fuerzas ya no es la misma que favorecía a la izquierda o a los movimientos progresistas hace apenas un par de años. Sí, bueno, mira lo que acaba de suceder en El Salvador. ¿Qué escenarios podemos visualizar? Bueno, en este año hay 8 elecciones. Hay 8 elecciones en América Latina, cuidado si no son 9. En Panamá puede que gane la centroizquierda, eso es un elemento fundamental, y sobre todo porque puede haber un reacomodo este año. Puede haber un reacomodo en Panamá, sobre todo, que es un país importante en tanto los chinos están también invirtiendo muchísimo ahí, incluso están ampliando el canal de Panamá para disputarle esa arteria comercial a los Estados Unidos, es decir, es un punto neurálgico también desde el punto de vista geoestratégico. Bueno, hay elecciones en Bolivia, la crisis en Argentina está agudizándose muchísimo, puede favorecer a la izquierda. La situación de Brasil, aunque Bolsonaro intenta mostrar mucha autoridad y mucha capacidad de mando, también está en una situación de crisis brutal, y el sistema político está muy fragmentado, está muy débil, y eso puede generar distintos cambios y distintos reacomodos a nivel local. Es decir, en Colombia, la derecha o el gobierno del nuevo presidente Duque ha disminuido su respaldo popular dramáticamente. Está muy débil, además que el gobierno colombiano no puede garantizar estabilidad, no puede garantizar la paz. Y precisamente por eso no buscarían acelerar el caso Venezuela. Justamente porque la región está en disputa, es decir, es que es histórico lo que está sucediendo en este momento en América Latina. Después de que Estados Unidos se va a Irak, a la guerra contra el terror, entre comillas, en el 2003 ellos abandonan América Latina, y ya ellos tienen proyecciones de que China se estaba imponiendo como una potencia de proyección económica global, que los rusos se estaban recomponiendo, es decir, que ese orden internacional unipolar después de la Guerra Fría estaba cambiando y que estaban apareciendo nuevos actores, y que lo que llamaba Kissinger, que era el arco de dominación estratégico, se estaba quebrando por una falta de sabiduría también, ciertamente, de las élites estadounidenses. Ahora, justamente ahora en Venezuela, Venezuela es no solamente un país que es la vanguardia moral y ética del continente, en mi opinión, que ha sido el país que más produce política a nivel continental, que tiene, digamos, una mirada regional de la cuestión geopolítica, es decir, no es localista, no es parroquial, no es provincial el chavismo. Es decir, plantea que su propia sobrevivencia como fuerza política depende de que exista un sistema de contrapeso a nivel regional que permitan hacer equilibrio a los poderes hegemónicos. Justamente cuando la región está en disputa, que no había sucedido nunca,
incluso desde los tiempos de la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno, para tratar de aislar a la URSS. Ahora está disputándose de forma distinta, se está disputando desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico. Se está realineando a la región. Y Venezuela justamente es importante derribarla porque permitiría leccionar a la región de que mira lo que sucede cuando decides tener un destino soberanista. Destruir la esperanza. Destruir la esperanza y aleccionar con lo que significa tener un destino soberanista e independiente. Y también romper con la única fuerza política que en la región planteó una estructura de poder regional para digamos, repensar la región sin Estados Unidos. ¿Qué escenarios visualizan ustedes? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, William, ¿cuáles son los escenarios en este contexto para Venezuela? ¿Qué podemos esperar como país? Sí, a mí me gusta mucho utilizar la figura del interregno de Antonio Gramsci, que decía que en un momento de la historia los patrones de causalidad, de causa-efecto, se rompen, ¿no? Que a veces hay líneas de desarrollo en paralelo, históricas, que a veces no se juntan entre sí. Pero si lo vemos en términos de cómo ha evolucionado la trayectoria del conflicto venezolano y cómo se han insertado actores internacionales, yo creo que ellos, hay una amenaza de intervención militar, eso hay que decirlo, es creíble. Es un escenario. Es muy posible la intervención militar. Ahora, esa amenaza, el contrapeso a esa amenaza es que si nosotros observamos las lecciones mínimas que nos da la historia contemporánea, es que si el país objetivo, en este caso Venezuela, de una operación militar para derrocar al gobierno, o sea, que lo están planteando así, ya es público, es notorio, es verbal por parte de los funcionarios estadounidenses. ¿Qué es lo que nos dice qué lecciones nos da la historia? Es que si un país objetivo tiene inversiones sensibles de rivales, en este caso Rusia y China, si tiene buen apresto operacional a nivel defensivo y si tiene una fuerza armada cohesionada, la actuación unipolar de Estados Unidos se hace complicada y los costos políticos casi que infinitos, porque se demostró en Irak. Los costos para la región, además. Y se demostró en Siria que es que ya los Estados Unidos con medios militares no pueden alcanzar los medios políticos, los fines políticos, perdón. Es decir, ya el peso militar... ¿A qué se debe eso? Yo creo que antes era al contrario. No, yo creo que se debe a que después de la Guerra Fría hubo una diversificación de poderes globales, hubo una fragmentación del orden occidental de la Conferencia de Yalta. Es decir, estamos ante un mundo que se está reorganizando y tenemos un conjunto de arquitecturas político-institucionales que no reflejan ese mundo que está cambiando. Venezuela es justamente la síntesis de ese proceso global y por eso es que tiene implicaciones. Y puede ser desencadenante, ¿no? Sí, porque fíjate, un nuevo orden. Yo creo que ellos van a continuar con la presión económica y la presión social y la amenaza de una intervención. Ahora, si ellos no logran una acción que cambie el juego brutalmente, es decir, que logre salir el gobierno constitucional de Venezuela, las sanciones van a ir afectando cada vez más a las personas, van a ir a afectar cada vez más a la sociedad civil. Y eso va a permitir que el chavismo se rearticule como bloque social popular y que Maduro se plantee como una figura de orden y como el único capaz de garantizar la paz. Es decir, el tiempo en este sentido está jugando a favor de Maduro. Es decir, la campaña de ellos exige cada vez más peso, cada vez más fuerza, y que con lo que ha sucedido con Venezuela también se ha rearticulado un bloque social popular en América Latina en rechazo a la intervención. Y ya digamos, movido muchísimo el tablero global y ha colocado actores de pesos que no están dispuestos a dejar pasar una acción militar contra la mayoría Venezuela. de los países, incluso aquellos que respaldan la injerencia norteamericana en Venezuela, se plantean como salida el diálogo, la negociación, más que la intervención militar. Es que eso debilitaría la tentativa de una intervención por parte de los Estados Unidos. La va a debilitar. El tema es que los Estados Unidos no pueden tener otra derrota como la tuvieron en Siria. Sería, de verdad, uno de los capítulos finales del imperialismo estadounidense. ¿Es posible una derrota? Yo creo que es posible. Además que digamos, los Estados Unidos, y además, digamos que también lo podemos ver en John Bolton, en Mike Pompeo. Es decir, estos personajes estaban muertos en la política estadounidense. Estaban muertos en la política estadounidense. Bueno, Elliot Abrams, el que es supuesto encargado de negocios en Venezuela, estuvo procesado por la justicia por el caso Irán-Contra. Es decir, era una caterva de... Eso implica una radicalización. Eso implica una radicalización, pero implica que también ellos no son toda la clase política estadounidense. Claro. Ellos no son la comunidad de inteligencia. Es más, ellos dividen a la clase política
Total, norteamericana. pero ellos no son las instituciones que deciden la guerra. Es decir, ellos están promoviendo una agenda de caos, están promoviendo un conjunto de operaciones psicológicas para posibilitar el escenario de la intervención. Pero una intervención en Estados Unidos se decide con un consenso de la comunidad de inteligencia. Y eso tarda muchísimos años y pueden tener una acción rápida. El tema es que está planteada una intervención militar, pero ¿con qué intensidad? ¿Con qué forma? ¿Vas a lograr los objetivos políticos de esa intervención? No se repetiría. Panamá no se repetiría, además que lo de Panamá y lo de Granada empezó con la evacuación de unos estadounidenses y luego ya con las fuerzas en el terreno le dieron el golpe de Estado, derrocaron a Noriega y a ¿Qué Bishop. significa en este contexto, qué significa que la élite política venezolana, la oposición venezolana, haya delegado en la primera potencia la dirección política del conflicto venezolano? Yo creo que es el punto de llegada fundamental de una corriente anexionista política, una tradición anexionista que se ha venido fraguando desde la creación de Voluntad Popular y de estos partidos de laboratorio creados por Lusay y por la NET. Es decir, este discurso de la guerra civil, este discurso de la apropiación de los Estados Unidos de los recursos venezolanos, la entrega total, no solamente de la soberanía del país, sino de la jefatura. Total, pero de la autoridad ante el venezolano. Es decir, es muy risible incluso que funcionarios de la estatura de los Estados Unidos, por Dios, o sea, el imperialismo estadounidense, convocando a marchar en distintos puntos de Caracas, me lo decía un compañero, mencionando medios como Infobae, como fuentes, es decir, hay una degradación brutal y eso también son parte de esa degradación. Es una tentativa anexionista de data. Yo creo que con el financiamiento, creo que todo lo que armó la USAID y la NET con el Partido Voluntad Popular es la inserción de una tradición anexionista. Popular y la UCAP. Sí, es toda esta tradición. Para mí es una tradición anexionista que se está planteando en Venezuela justamente. Bueno, William, muchísimas gracias por este muy interesante análisis situacional. Muchas gracias a ti, hermano. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.